Durante el embarazo se producen importantes modificaciones en la economía de la tiroides. Las hormonas tiroideas están implicadas directa e indirectamente en múltiples procesos durante la vida intrauterina, por lo cual son importantísimas para un correcto crecimiento y desarrollo fetal. Conocer el manejo en el hipotiroidismo materno es esencial y debe iniciarse cuanto antes, ya que es posible que el desarrollo del cerebro fetal se vea afectado irreversiblemente. Las disfunciones tiroideas durante el embarazo se relacionan con desenlaces perinatales adversos, tales como abortos, partos pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta en el recién nacido, como alteraciones cognitivas, restricción en el crecimiento fetal, prematurez, entre otras. Pero, ¿qué cambios ocurren a este nivel? Debemos saber que en condiciones normales el embarazo se acompaña de una serie de cambios en la función tiroidea. Estos cambios son tanto en las concentraciones hormonales como en los requerimientos metabólicos. Todo esto nos sirve para garantizar un óptimo desarrollo y crecimiento fetal. Mencionado esto, a continuación presentaremos los cambios fisiológicos que ocurren a nivel tiroideo en el embarazo. Durante el embarazo, el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo presenta modificaciones en mujeres normales. Si bien la fisiología fetal y materna son distintas, durante la gestación ambos sistemas interactúan a través de la placenta y del líquido amniótico. La glándula tiroides fetal surge entre la tercera y quinta semana del desarrollo embrionario, como una proliferación del epitelio del endodermo desde el suelo de la faringe. Los folículos de la tiroide comienzan a desarrollarse a partir de las células epiteliales y logran captar yodo y producir coloides aproximadamente a la semana 11 y producen tiroxina aproximadamente en la semana 18, por lo que hasta antes de esa semana el feto solo utiliza las hormonas tiroideas maternas. Durante la gestación, el aumento de estrógeno produce un aumento en la concentración de TBG, más marcado en la primera mitad del embarazo, pero continúa hasta el término. La concentración circulante llega a duplicar el valor basal, aumentando lineal en las primeras semanas, alcanzando su pico alrededor de la semana 20. El aumento de la HCG produce un efecto tirotrófico. Ocurre un cambio en el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas. Esto produce un aumento en el requerimiento de las hormonas. Otras proteínas de transporte hormonal tiroideo, transtirretina y albúmina, no cambian o solo se ven ligeramente disminuidas por el efecto de hemodilución propio del embarazo. En resumen, aumenta la actividad tiroidea materna. Aspectos maternos. Este aumento en la producción de T4 en la gestación es debido a la reducción temporal de los niveles de T4 libre, al aumento precoz de los niveles de TBG, a la pérdida de T4 por su pasaje y degradación placentaria, como también a la menor disponibilidad de yoduro para su síntesis debido al aumento del filtrado glomerular del mismo. Por eso es importante consumir alimentos que contienen yodo, arroz blanco, harina de trigo integral, ajo, etc. Por otro lado, existe una acción de tipo estimulante provocada por la HCG durante el embarazo, la que obliga a la tiroides a aumentar su producción de T4 para así compensar la pérdida, por lo que la glándula se adaptará con el fin de mantener el equilibrio, el cual suele alcanzar sin dificultad en áreas yodo suficiente. Ahora que ya conocemos un poco de la fisiología de la tiroides en el embarazo, hablemos de las anomalías tiroideas maternas y fetales, las cuales tienen gran relación, ya que en ambas la función tiroidea depende de una ingestión adecuada de yodo y su deficiencia en etapas tempranas de la gestación puede causar hipotiroidismo materno y fetal. Es importante conocer las características del hipotiroidismo en el embarazo, como son cansancio, intolerancia al frío, fatiga, calambres musculares, constipación, pérdida de la turgencia en los pies, engrosamiento de la voz, piel seca y fría, reflejos osteotendinosos disminuidos, bradicardia y edema palpebral. Debemos de tomar en cuenta que estos signos y síntomas pueden dificultarnos el diagnóstico, ya que se presentan comúnmente en el embarazo normal. Podemos dividir las causas de hipotiroidismo en dos: tiroideas primarias, con o sin bocio, y las no tiroideas o secundarias.
A su vez, las tiroideas primarias pueden dividirse en atrofia primaria, tiroiditis crónica, post-I-131 o postcirugía, agenesia y defectos en biosíntesis de hormonas tiroideas. Mientras que en las tiroideas secundarias tenemos enfermedades de la hipófisis, tal es el caso del tumor hipofisiario. El hipotiroidismo frecuentemente se asocia con infertilidad. Si el embarazo ocurre, hay un incremento del riesgo de aborto y de parto pretérmino. Otra de las grandes afecciones de hipotiroidismo materno durante el primer trimestre puede resultar en retardo mental y motriz en niños. Existe un grupo de pacientes que presentan datos clínicos vagos, como debilidad, ansiedad, taquicardia, cambios de peso corporal, que no tienen una enfermedad tiroidea, pero con alteraciones en el perfil tiroideo. Estos pacientes se les han llamado enfermos eutiroideos y hay 3 categorías. El síndrome de T3 baja es el más común, pero normalmente no suele ser diagnosticado, ya que con frecuencia no se solicitan los niveles de T3. En este síndrome los niveles de T3 son bajos y los de T4 y TSH son normales. Usualmente se relaciona con enfermedades como hepatopatías, fiebres agudas, falla renal, síndrome neoplásico o paraneoplásico, quemaduras extensas y falta cardíaca congestiva, desnutrición severa, cirugía mayor e incluso el uso crónico de drogas como la dexametasona, amiodarona, propanolol y tionamidas. En la patología obstétrica podemos encontrar un síndrome de T3 y T4 bajas. Usualmente son pacientes con enfermedades crónicas. La T4 libre es normal o alta y la TSH es normal. Las pruebas de TRH son normales. No se benefician de la suplementación con T3 ni T4. De hecho, muchos expertos opinan que este síndrome es un mecanismo adaptativo para compensar el catabolismo proteico bajo ciertas circunstancias de enfermedad crónica seria. Otro síndrome que podemos encontrar en la patología obstétrica es el síndrome de T4 elevada. La principal causa es la concentración elevada de globulinas transportadoras de hormonas tiroideas, o TBG, lo cual es común en hepatopatías como la hepatitis viral aguda, hepatitis activa crónica y cirrosis biliar primaria. La TRH es normal, puede encontrarse en pacientes que hayan ingerido material de contraste, el cual compite con la 5-deiodinasa bloqueando la conversión de T4 a T3, lo cual eleva los niveles de T4. El mismo mecanismo se presume para la ingesta excesiva de propanolol. La causa más común de hipotiroidismo primario subclínico es la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto se caracteriza por la infiltración tiroideal, linfocítica y destrucción del tejido tiroideo mediada por la TPO-AB. Varios estudios han demostrado que las mujeres embarazadas con TPO-AB positivos tienen mayor TSH sérica durante el embarazo en comparación con TPO-AB negativo o mujeres negativas. ¿Cómo manejaremos a nuestras pacientes? Bueno, tenemos que comenzar por un punto muy importante, el diagnóstico. Para realizar el diagnóstico, tenemos que realizar una prueba para determinar los niveles de TSH sérica para valorar la función tiroidea. Además, es importante reconocer que existen los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo que van a influir en la interpretación de la TSH. Un nivel de TSH subnormal se puede ver en el embarazo normal, siendo más común durante el primer trimestre, hasta en el 15% de las mujeres embarazadas. Una TSH por encima de 2.5 a 3 microunidades por mililitro puede indicar la hipofunción tiroidea, aunque la mayoría considera un signo de disfunción tiroidea por encima de 2.5. Cuando se diagnostica un hipotiroidismo por primera vez durante el embarazo, se debe realizar la medición también de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, esto con el fin de realizar un diagnóstico de causas de hipotiroidismo autoinmune. En cuanto al diagnóstico de hipotiroxemia, se realiza con una TSH normal, pero niveles de T4 libre por debajo del percentil 10. A continuación, mostraremos el tratamiento y las metas a cumplir para nuestras pacientes. Primero, debemos considerar a las mujeres en edad reproductiva. Nuestra meta es llevarlas a una TSH sérica en el bajo rango normal que va de 0.5 a 2.5 microunidades sobre mililitros.
Si el hipotiroidismo se diagnostica por primera vez durante el embarazo, la administración de levotiroxina es muy importante, ya que hay que recordar que la glándula tiroides fetal no funciona hasta un periodo tardío en el primer trimestre, y en el neurodesarrollo cerebral depende exclusivamente de la fuente materna. Se deben de realizar también mediciones de TSH en intervalos de 4 semanas hasta que la TSH se normalice. Según la Asociación Americana de Tiroides y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, nos recomiendan una terapia de reemplazo para el hipotiroidismo, la cual comienza con levotiroxina en dosis de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso al día, o bien lo que es un aproximado de 100 microgramos por día. Esto debido a que el embarazo va a requerir de una dosis del 25% al 50% mayor. Las dosis de levotiroxina normalmente se ajustan en incrementos de 25 microgramos. Otra cosa que la Asociación Americana de Tiroides nos recomienda es que todas las mujeres en tratamiento con levotiroxina y con una TSH previa al embarazo, cuyos niveles se encuentren mayores de 1.2 pero inferiores de 2.5 microunidades por litro, deben incrementar sus dosis bajo vigilancia médica, y si las concentraciones de TSH son inferiores a 1.2, solo deben mantenerse vigiladas, mientras que las pacientes que requieren iniciar el tratamiento con levotiroxina en el primer trimestre del embarazo son aquellas que cuentan con niveles de TSH superiores a 2.5, además de mostrar anticuerpos antiperoxidasas positivos. Ellas van a ser nuestras candidatas y debemos iniciar con 50 microgramos diarios. Si la TSH va de 5.0 a 8.0 microunidades sobre litro, iniciar con 75 microgramos diarios. Y si es más de 8 microunidades sobre litro, se recomienda incluso hasta 100 microgramos por día. Nuestro objetivo es mantener la TSH sérica en la mitad inferior del rango de referencia antes mencionado. El cambio en la concentración sérica de TSH puede encontrarse hasta las 6 semanas, siendo de 7 a 10 días la vida media de la levotiroxina. Es recomendable esperar de 6 a 8 semanas para determinar el efecto total y realizar ajustes en la dosis de levotiroxina, siempre viendo a la paciente de forma independiente. En cuanto a las mujeres que son atiroideas, ya sea después de la tiroidectomía o por una terapia con yodo radioactivo, pueden requerir dosis incluso aún más altas de las ya mencionadas y se van a valorar de forma independiente según sea el caso. La vigilancia se realiza con niveles de TSH medidos a intervalos de 4 a 6 semanas y la dosis de tiroxina se debe ajustar en incrementos de 25 a 50 microgramos hasta que estos valores se vuelvan normales. Dado los cambios hormonales que se producen en el embarazo y el aumento de las demandas, cuando hay una reserva de la tiroides limitada, no va a poder suplir este aumento de requerimiento. Un 2 a un 3% de las embarazadas presentan un hipotiroidismo subclínico, es decir, aquel leve. A la hora de hablar de mujeres con infertilidad, este porcentaje es mucho mayor, llegando a ser de hasta un 20%. Por lo tanto, es fundamental en aquellas pacientes con dificultad a la hora de lograr un embarazo o antecedentes de aborto, realizar una buena evaluación de la función tiroidea. Una mujer con un hipotiroidismo previo al embarazo puede lograrlo sin complicaciones con una buena evaluación y función de la tiroides previo a la búsqueda del mismo. Hay que tener en cuenta que va a haber un incremento de la demanda de la hormona tiroidea apenas se entere que está embarazada. Este incremento va de un 25 a un 30% aproximadamente. Va a ser necesario realizar controles estrictos, especialmente en la primera mitad, donde todavía la tiroides del bebé no funciona adecuadamente. Cuando el hipotiroidismo se diagnostica en el embarazo, es fundamental equilibrar estos valores lo más rápido posible. Los controles van a depender de cada paciente. Al menos es necesario un control por trimestre si los valores vienen bien. El objetivo es mantener una TSH adecuada según el trimestre en el que se encuentre. Hay que tener en cuenta que algunos suplementos que se dan en el embarazo, como el hierro o el calcio, pueden interferir en la absorción de la levotiroxina, por lo cual habrá que separarlos entre 3 y 4 horas. Luego del parto, la paciente volverá a su dosis previa de levotiroxina o suspenderá el tratamiento si es que no lo realizaba y se la reevaluará a las 6 semanas del mismo. La levotiroxina no está contraindicada en la lactancia, ya que es una hormona que normalmente la madre necesita para su bienestar. De todas maneras, habrá que consultar al médico cada caso en particular.
Según los autores Avalovich y Alexander, el embarazo se asocia con un aumento en el requerimiento de tiroxina en aquellas mujeres que llevan terapia de suplementación. Se cree que este aumento en la demanda está relacionada con la producción aumentada de estrógeno. En cuanto al límite superior del intervalo de referencia durante el primer trimestre, es inferior al de las mujeres no embarazadas. Los mayores requerimientos de tiroxina van a comenzar a la quinta semana de gestación. ¿Han podido entender un poco mejor el tema? Tengan un buen día y muchas gracias por haber prestado su atención.